Bueno, hoy vamos a ver fisiología del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Cuando uno habla de fisiología del eje, ¿cuántas veces ya vieron eje ustedes en el cursado? Desde el ingreso, muy bien. Y se han cansado de escuchar eje, ¿no? Y uno siempre va aprendiendo más del eje, pero es algo que no podemos dejar de saber. Yo les cuento, en ginecología, estudiar el eje hipotálamo hipófiso ovárico es estudiar el ABC de la materia. Porque todos los síntomas y signos que tenga el paciente tienen que ver con esa alteración del eje. Y si yo no sé la fisiología, no voy a poder entender la patología, ¿o no? Imposible entender. Y menos voy a poder entender la terapéutica que tengo que dar para poder solucionar ese problema que tengo. Es decir, como sugerencia, imposible estudiar ginecología si no tenemos estudiado el eje hipotálamo hipófiso ovárico. Y ustedes vienen ya con mucho bagaje de todas las otras materias, porque todas las materias casi tienen el eje, ¿o no? Entonces, en ginecología es un eje muy especial que vamos a comprenderlo, vamos a tratar de entender sobre todo su interrelación con otros ejes, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos de la clase es conocer la fisiología con la finalidad de entender la patología y su tratamiento. Otro es entender la interrelación de este eje con otro eje del sistema neuroendocrino. Muchas veces ustedes habrán sentido decir a un amigo, una vecina, ay, estoy con mucho estrés y tuve un problema con la menstruación, le vino mal la menstruación y tiene que ver con una situación de estrés. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué tendrá que ver este estrés? O situaciones, por ejemplo, de trastornos alimentarios, que la paciente tiene una anorexia y ha dejado de menstruar. Vamos a ver qué tiene que ver las patologías ginecológicas con las manifestaciones clínicas, porque en realidad hay muchos ejes que están imbrincados. Y tercero, reconocer la metodología diagnóstica para evaluar el eje hipotálamo hipofisaria. Otra de las cosas que hacemos hoy es ver millones de análisis que trae la paciente, millones de estudios complementarios que no tienen sentido. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son los métodos que realmente evalúan lo que yo quiero evaluar. Algunas veces vemos que vienen con prolactina de 30 y le hacen una resonancia magnética. No tiene sentido hacer una resonancia magnética porque esté un poco elevada la prolactina. Entonces, tenemos que saber muy bien cuál es la fisiología, tenemos que saber cuáles son los desvíos normales, cuáles no, y cuáles son los métodos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y no pedir por pedir, ¿sí? Entonces, este es el objetivo. Hay un concepto que va creciendo en el mundo y cada vez es mayor, que esto de integrar todos los ejes y de hablar ya no del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Hoy hablamos del eje del psiconeuroinmunoendocrino, del eje que tiene que ver con lo psicológico, lo neuronal, lo inmunológico y lo endocrinológico. Miren cómo imbrincamos todo en este eje. Y esto tiene que ver con todo lo que se va descubriendo, lo que se va investigando y todo lo que nosotros podemos ver es que hay una estrecha relación entre estímulos que recibe el paciente. Hoy sabemos de todos los estímulos que recibimos, tanto del mundo externo como del interior. Ese estímulo tiene que ser, todos esos estímulos que son aferentes son captados por una zona del sistema nervioso central que se llama hipotálamo, que capta permanentemente esos estímulos, bombardea al hipotálamo estos estímulos, y lo que hace el sistema nervioso central, trata de dar respuesta a esos estímulos de una manera de que el organismo no se desequilibre. Es decir, tratamos de dar una respuesta para que el organismo mantenga su homeostasis. ¿Y cómo son estas respuestas? De distintos tipos. Respuesta inmunológica, respuesta psíquica, endocrina, motora, autónoma, sensorial, sensitiva. Muchas veces uno ante situaciones responde de distintas maneras, cada persona va a responder de distintas maneras, porque cada uno, de acuerdo a los estímulos externos y los estímulos internos, va a tener una respuesta, ¿no?, de algún tipo, ¿sí? Algunas veces psicológica. ¿Cuántas
¿Cuántas veces tenemos los diagnósticos de personas que tienen enfermedades psiquiátricas porque hacen ante esta situación? Otros tienen manifestaciones gastrointestinales, otros hacen un colon irritable, otros hacen un broncoespasmo ante ciertas situaciones, ¿sí o no? Bueno, hoy lo que vamos a estudiar son cómo es la respuesta de nuestro organismo cuando hay estos estímulos internos y externos, pero cuál es nuestra respuesta endocrina. Y esto es un gráfico que ustedes los conocen muy bien, ¿sí? En donde tenemos siempre estos mecanismos del eje hipotálamo, que lo conocemos, son mecanismos de feedback positivo y mecanismos de feedback negativo. Donde tenemos el hipotálamo, que produce un factor liberador de GnRH, le da un estímulo a la adenohipófisis actúa con las gonadotrofinas en el órgano blanco, y el órgano blanco produce ciertos esteroides. Estos, en el caso del ovario, es el estrógeno, la progesterona y los andrógenos, que van a actuar tanto en la hipófisis como en el hipotálamo, produciendo feedback negativo y feedback positivo en algunos casos, ¿sí? ¿Ustedes creen que hay, cuántas gonadotrofinas hay? 2. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? FSH y LH, ¿sí? ¿Ustedes creen que el factor liberador de gonadotrofina es 1 o son 2? Bueno, yo le cuento, el factor liberador de gonadotrofina se creía que era 1 para cada uno antes que se descubra la GnRH. Antes se hablaba de factor liberador de LH, y en el año 1971 fue descubierto que el mismo factor liberador era para uno que para otra gonadotrofina. Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser uno y cómo libera una u otra? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Cómo una solo factor liberador puede liberar una u otra? Por el feedback que produce otras hormonas que inducen. Todo por diferentes llanas, a diferentes lugares. No. No. Muy bien. Muy bien. Su compañero lo dijo. Por la pulsatilidad. De acuerdo a la pulsatilidad es una, o de acuerdo a la pulsatilidad es otra. Entonces, de acuerdo a los pulsos. Entonces, es muy importante hablar de la pulsatibilidad de la GnRH. Esta pulsatilidad tiene que ver con que en la fase folicular la pulsatilidad va cada 90 minutos y al final de la fase folicular es cada 60 minutos. ¿Y qué liberaría ahí en esa primera fase? Mucha frecuencia. En la fase folicular, ¿qué va a liberar? ¿Qué sustancia? ¿Qué gonadotrofina? FSH, muy bien. Y luego, en la fase folicular, la FSH se libera cada 4 horas, cada 6 horas, y al final de la fase lútea, cada 8 horas. ¿Qué va a liberar en la segunda fase? Muy bien. Pero el aumento de pulso, la frecuencia, la máxima aumento, ya hace también, y el principio de los pulsos a lo máximo de la fase folicular, ahí ya aparece el LH, ¿no? Ojo que tenemos un feedback positivo ahí, que se lo voy a decir. Bien, entonces, la hormona liberadora de GnRH es una neurohormona sintetizada dentro del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, ya vamos a ver en qué lugares del hipotálamo se secreta la GnRH. Se transforma a través del axón, ustedes saben cómo son las terminaciones, entonces se transporta a través de este axón terminal a la adenohipófisis, y la hipófisis es el centro de toda esta actividad y es el que coordina todos estos feedbacks, ¿sí? Acá tenemos el hipotálamo. Ustedes acuérdense que el hipotálamo era, los núcleos hipotalámicos son los que producen a través de los neurotransmisores, son los que producen esta sustancia. Y esos núcleos son varios cuerpos neuronales, sí, que se unen. Es lo que se llama núcleo. Estos núcleos, el que tiene que ver con la GnRH es el núcleo arcuato, ¿sí? Acá tenemos el hipotálamo. Acá está el preóptico y el arcuato, que es el que está arriba de la hipófisis, es el que va a secretar
el factor liberador de gonadotrofina. Único factor liberador de gonadotrofina que va a liberar una u otra, depende de qué, de la pulsatilidad que tenga. Muy bien, hemos entendido hasta acá. Se liberan en estos núcleos y a través de qué sistema llega a la hipófisis. ¿Cuál es el sistema? Sistema portohipofisario. Perfecto. Acá tenemos núcleo vinculado a la secreción, el núcleo arcuato, que produce un decapéptido que es la GNRH y que va a actuar ese decapéptido ¿en dónde? En la adenohipófisis, ¿sí? A través de pulso. Esto es un dato interesante. Las células de productoras de GNRH, es decir, las células que van a formar el núcleo ese, son células que están ya en la etapa embrionaria de la mujer. Hay una migración durante este periodo prenatal que tiene que ver desde el núcleo arcuato, ¿sí? Digamos, desde la parte cerebral esta al núcleo arcuato. ¿Me siguen o no? Esas células que son las futuras células que van a formar el núcleo arcuato migran desde un lugar del cerebro hasta ahí. Este trayecto, esta migración, ¿sí? Que llega al núcleo arcuato que se origina en el área olfatoria del cerebro y luego migran, cuando esta migración no existe, es el famoso síndrome de Kallmann, que la paciente tiene amenorrea y anosmia, porque migran del centro olfatorio al núcleo arcuato. Eso es normalmente. Cuando no lo hacen, se produce este síndrome que lo van a estudiar en amenorrea. Bueno, sigamos. Y acá está lo que hablamos, ¿sí? El hipotálamo, las variaciones de GNRH. En la fase folicular, la acción positiva sobre estradiol, hay un aumento del estradiol en la fase folicular, ¿sí? La pulsatilidad hace que aparezca el FSH, estimula el estradiol. En la fase lútea, ¿sí? ¿Qué ocurre con el estradiol? La progesterona tiene un efecto inhibidor de los pulsos, lo hace más lento, se produce el LH. Y acá vemos el patrón de pulsatilidad. En la fase folicular, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo es? Alta frecuencia y alta amplitud. Y en la fase lútea, esto es fase folicular, ¿la ven ahí? Y en la fase lútea, miren, baja frecuencia y baja amplitud de los pulsos de GNRH. La hipófisis tiene 3 regiones, ya sabemos la anterior, la posterior, la intermedia, pero lo más importante es que a través de la circulación de la corriente sanguínea es que la que va a conectar el hipotálamo con los vasos portos, ¿se acuerdan? Que llegaban a la hipófisis, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las gonadotrofinas que produce la hipófisis? FSH y LH, ¿sí o no? Las gonadotrofinas son producidas por las células gonadotrópicas, la adenohipófisis, y son semejantes. Tienen 2 subunidades, la alfa y la beta. La alfa es la misma para las dos y la beta es la que cambia. ¿Cuál es la acción de la FSH? La FSH tiene receptor en la célula de la granulosa. La principal acción es sobre la célula de la granulosa. Tiene una acción estimulante del desarrollo del folículo e induce a la aromatización. ¿Qué será todo eso? Ahora lo explicamos. La FSH, ¿cuándo aparece el FSH? Hay un feedback negativo. Entonces, ¿qué tiene que bajar para que aparezca en el ciclo la FSH? ¿Quién la inhibe la FSH? ¿Cuál es el feedback? ¿Con quién tiene el feedback? Si estamos hablando del eje hipotálamo hipofisario. La GNRH estimula el FSH, la FSH o la LH, ¿sí? ¿Estimula a quién? ¿Al ovario? Perfecto. ¿Qué produce el ovario? Estrógeno. Perfecto. Bueno, cuando en el ciclo anterior han disminuido los estrógenos, ¿sí? Empieza a subir la FSH.
¿o no? Sí. Ese es el feedback normalmente que existe, el feedback negativo. Baja el estrógeno, si los estrógenos estarían constantes no empezaría nunca el FSH a subir, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza un ciclo? Bajando el estrógeno del ciclo anterior y empieza a aparecer el FSH, empieza a subir el FSH. ¿Y qué hace el FSH? Se une a la célula de la granulosa, se une. En el folículo. ¿Y qué más hace el FSH? Produce estrógeno, porque estimula al folículo a producir estrógeno, ¿cierto? Bien. ¿Qué más hace el FSH? Mejora los receptores, pone más receptores acá, que van a ser primero para FSH y después para LH. ¿Qué más va a hacer si está aumentando los estrógenos y está subiendo la FSH? ¿Qué va a hacer estos estrógenos? ¿Qué va a decir? Feedback negativo, perfecto. Dice, basta, no me mande más FSH, tengo suficiente, ya está. Pero el FSH se va a pegar a la célula de la granulosa, estamos hablando del folículo, la célula granulosa del folículo, va a producir un microambiente estrogénico, va a estimular la mayor cantidad de receptores y ya está. ¿Y quién es el folículo elegido? Aquel que tiene la capacidad de tener un microambiente estrogénico, que ha tenido la cantidad de receptores suficiente, la cantidad de FSH suficiente y que ha respondido con la producción de estrógeno para mantenerse. Aquel que tiene un microambiente androgénico va a ir a la atresia, es decir, sobrevive, porque ahora ya baja toda la FSH, baja por el feedback. ¿Y quiénes quedan? ¿Quiénes sobreviven? Solamente aquel que tiene su microambiente estrogénico, que va a ser uno, ¿no? Que va a ser el elegido para ovular. ¿Sí o no? Bien, entonces, bajan los estrógenos del ciclo anterior, empieza a subir el FSH actúa en el folículo, en la célula de la granulosa, produce estrógeno en un microambiente estrogénico y produce receptores que tienen que ver después con los receptores que van a actuar el LH para producir el cuerpo lúteo. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Sí. Mientras tanto, sabemos que este aumento de estradiol llega a un pico que, si bien tiene un feedback negativo con el FSH, existe un feedback positivo. ¿Con quién? Con la LH. Muy bien. Cuando llegamos para algunos autores 150, para otros 200 picogramos de estradiol, se dispara ¿quién? La LH. Y la LH se dispara para poder permitir la ovulación. Este LH con feedback positivo que tenemos con el estradiol, con el LH, a las 34 o 36 horas después se dispara la ovulación. ¿Sí? ¿Y dónde actúa la LH? Acá lo vemos. Ya les voy a hablar de la teoría de las dos células también. Ahora. La LH, la principal acción sobre las células de la teca. Su aumento brusco y sostenido determina la ovulación en 36 horas. Su receptor también es blanco de HCG, actúa sobre la célula de la teca, de la granulosa y del cuerpo lúteo. La LH actúa en los tres: células de la teca, células de la granulosa y células del cuerpo lúteo. Mientras que la FSH actúa en la célula de la granulosa únicamente. ¿Sí? ¿Qué es la teoría de las dos células? La LH actúa en las células de la teca, produciendo, ¿qué produce en las células de la teca? ¿Qué esteroide? Andrógenos. Andrógenos, ¿sí? Pasan a la célula de la granulosa por acción de una aromatasa, que es otra de las funciones que tiene el FSH, que es estimular la aromatasa. Pasa de andrógeno a ¿qué? A estrógeno, muy bien, a estrógeno. A estrógeno, por acción de la aromatasa ovárica. ¿Y la aromatasa ovárica quién le estimula? ¿Quién le estimula? Muy bien. Entonces, como van a ver, hay algunos casos en que está inhibida la aromatasa ovárica en ciertas situaciones. ¿Qué va a aumentar? Los andrógenos. La paciente va a constar por hirsutismo, por ejemplo. Esa es la teoría de las dos células.
El LH en la teca produce andrógenos, pasan a la granulosa, a través de la aromatasa se convierte en estrógeno, por acción del FSH. Bien. ¿Y qué acción tenía el LH? Entonces, hemos dicho. ¿Qué acción tenía el LH? ¿Ah? Exacto. Cuando tengamos un piso de estrógenos, disparaba, sostenido tiene que ser el piso, disparaba la ovulación. Muy bien. ¿Dónde actúa la célula de la... ¿Dónde actúa el LH? Cuerpo lúteo. ¿Y la FSH? Muy bien. Perfecto. Ahí ya tienen todo. Bueno, esto es la secreción de las gonadotrofinas, el LH y el FSH en la historia de las personas. En la parte prepuberal tenemos FSH y LH baja. En la etapa ya que tenemos la pubertad, lo primero que empieza son los picos de LH nocturno. ¿Sí? En la edad reproductiva ustedes vemos que las gonadotrofinas se encuentran en valores normales, baja está en la prepuberal, Yo2 o gonadotrofinas baja. En la etapa reproductiva están los valores normales, que ahora lo vamos a ver. Y en la menopausia, ¿qué pasa con las gonadotrofinas? ¿Por qué? ¿Qué no tengo? ¿Ah? ¿Y qué pasa? Al no tener estrógeno, ¿qué no tengo? El feedback, sube el estrógeno y disminuye el FSH. No lo tengo el feedback, no tengo el freno, no tengo el feedback negativo ese del estrógeno. Tengo poco estrógeno, no hay quien frene la hipófisis y empieza a producir gonadotrofina. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Valores normales de FSH y LH varía, le van a dar de 3 a 15, de 3 a 12 y de 3 a 15 mil unidades internacionales por mililitro. FSH de 3 a 12, de 3 a 15 LH o de 2 a 15. La van a ver, es distinto. ¿Qué funciones tiene el ovario? Dos. Las funciones del ovario son dos. Una es la de la gametogénica, ¿no es así? La que tiene que ver con la reproducción. ¿O no? Allá atrás. ¿Sí o no? Bien. Y la otra, la función de producir hormonas, es decir, la función endocrina. ¿Cuál empieza antes? ¿La endocrina o la reproductiva? Endocrina empieza antes, muy bien. ¿Y quién termina después? ¿Quién termina? La endocrina, muy bien. Es más amplia la endocrina, la ventana de la función endocrina en el ovario es más grande, es más amplia. Empieza antes, termina después. ¿Y la ventana gametogénica o reproductiva? Empieza después, ¿sí o no? Mírenme. ¿Y qué pasa antes? Termina antes. Termina antes. Es decir, las dos funciones del ovario se superponen y dentro de la función endocrina está la función gametogénica. Bueno, ¿cuáles son los estrógenos, digamos, la función endocrina que tiene el ovario? La de producir, la del esteroidogénesis, la de producir hormonas. ¿Qué hormonas produce? Estrógeno, gestágeno y andrógeno. ¿Cuál es el principal andrógeno ovárico? La androstenediona. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque cuando hablemos de estados hiperandrogénicos como el ovario poliquístico, van a ver que tenemos que medir un andrógeno ovárico y uno suprarrenal para ver y descartar causas suprarrenales. ¿Sí? Las hormonas no esteroideas, inhibina y relaxina, y el estradiol, que actúa sobre la célula granulosa, la célula de la teca actual, la produce también la célula de la teca interna del estradiol, acuérdense, por la teoría de las dos células, la progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo, y la inhibina, que actuaría de una manera inhibiendo también la secreción de FSH. La teoría de las dos células, que ya le explicamos, la célula de la teca en respuesta al LH producen andrógenos, estos andrógenos son captados por la célula de la granulosa, por la enzima aromatasa son convertidos en estrógeno. Y esta es la función gametogénica. Qué importante que es la función gametogénica, ¿no?, para la fertilidad de la mujer. Sin embargo, venimos predeterminadas las mujeres con cierta cantidad de gametas.
Miren este gráfico. Acá la mujer a las 20 semanas embarazada, en prenatal, la mamá embarazada de una nena, a las 20 semanas tiene 6 a 7 millones de gametas. ¿Sí? A los 6 meses de gestación ya comienza la atresia folicular dentro de la panza de la madre. A los 7 meses finaliza la mitosis progresiva de los ovogonias y entra en la meiosis. Al nacimiento tenemos 6 o 7 millones, nacen con 1 o 2 millones, nada más de ovocitos primarios. 1 o 2 millones. Pero nada es eso. En los neonatos ya han perdido el 80% de las células germinales. En la pubertad solo quedan 300 a 400 mil ovocitos primarios, de 6 o 7 millones. Y solo se produce la ovulación de 400 o 500. Y eso viene predeterminado. Y eso es genético. Por eso es muy importante que algunas veces cuando la paciente que estamos en el consultorio, que viene porque no le viene la menstruación, porque se le ha retirado la menstruación antes, preguntarle a qué edad la mamá tuvo la menopausia. Muchas de estas pacientes nos hablan ya de una menopausia precoz de las madres y sabemos que eso es hereditario y la hija también puede tener una menopausia precoz. Así que miren cómo se va perdiendo estos ovocitos a medida que va pasando el tiempo. Ya cuando somos neonatos hemos perdido el 80% de los ovocitos primarios. Y bueno, nosotros hemos hablado de la acción del eje, hemos hablado de las hormonas, de las gonadotrofinas que actúan en el órgano diana, que el órgano diana es el ovario, que produce a su vez las hormonas, que ya hemos dicho qué hormonas produce el ovario, ¿sí? Estrógeno, progesterona, andrógeno. ¿Y dónde actúan? ¿Dónde actúan esos esteroides? ¿En dónde van a actuar? ¿Cuál es el órgano donde van a actuar esas hormonas? El órgano blanco. El útero. El útero. ¿Y qué parte del útero? En realidad las hormonas actúan en todo el útero, en las mamas, en el útero, en la vagina. Pero nosotros vamos a tener una manifestación clínica cuando actúan en el endometrio y vemos ese ciclo menstrual. Y es el que nos está avisando a nosotros si está funcionando todo bien o de arriba o no. Porque la paciente, una de las principales consultas que hace la paciente en ginecología es alteración del ciclo. Porque se da cuenta, porque es un signo. ¿Sí? Entonces la paciente sabe cómo es su ciclo normal, conoce cómo es su ciclo y ante esa modificación o ese cambio le llama la atención y consulta. Una de las causas más frecuentes de consulta, de los motivos más que causa, más frecuentes de consulta ginecológica. Bueno, y esta ciclo menstrual, ¿qué es? Es la expresión de que todo ese eje hipotálamo hipofisario gonadal funcione bien o no. Porque si funciona mal, no se manifiesta con un ciclo normal. Y este ciclo tiene que ver con que todos estos pasos se hagan perfectos. ¿Cuál es la etapa del ciclo menstrual? Tenemos la menstruación, por supuesto empezamos de ahí, una fase folicular, o ¿cómo más se llama la fase esta? ¿Quién está en esta fase? Estrogénica, muy bien, se libera estrógeno por la FSH, ¿cierto? ¿Cómo más? Muy bien, proliferativa. Fase folicular, fase estrogénica o fase proliferativa es hablar de lo mismo. ¿Sí? Luego viene la fase ovulatoria y luego la fase lútea. O cómo también puede ser la fase lútea llamada. ¿Ah? Progestacional, lútea o secretora. Muy bien. Cualquiera de esos tres. Y hay algo en el medio que separa estas fases. ¿Qué es? Ovulación. Ahí ya me permite hablar a mí de un ciclo que tiene dos fases. ¿Cómo se llamará entonces? Bifásico. ¿Qué quiere decir bifásico? Que hay dos fases, entonces tengo la ovulación en el medio. Entonces, si puedo tener bifásico, ¿cómo podrá ser un ciclo que no tenga la ovulación? ¿Cuántas fases va a tener? ¿Y cómo se va a llamar? Muy bien. Ciclo monofásico. Van a ver que es una de las alteraciones del ciclo más frecuentes que hay en la mujer. La falla en la ovulación con un ciclo monofásico. ¿Sí? Y van a aprender después a hacer el diagnóstico.
Una de las causas más frecuentes de alteración del ciclo. El 80% de las que consulta por alteración del ciclo son ciclos monofásicos. Es decir, esto me permite a mí ver dónde puede estar la alteración. Bueno, acá tenemos la menstruación, ¿sí? El primer día del sangrado se considera. Doctora, ¿cuándo empiezo a contar la menstruación? Cuando es marrón, el primer día de sangrado se considera el primer día del ciclo, ¿sí? Bien, acá empieza a subir la FSH. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Entonces, produce un folículo, el elegido, el que tenga un microambiente estrogénico y se pueda mantener después. Entonces, hay muchas etapas. No es necesario que sepan, no le pedimos en el examen, pero sí que conozcan someramente. Los primeros 4 o 5 días se hace el reclutamiento, lo junta todo, la FSH. Al quinto, al séptimo día, selecciona uno. Ya seleccionó el que tenga más estrógeno. Al 8 o 12 días, hay uno que domina. Ya está con el folículo de Graf dominando. Y a los días 13 o 15 se produce la ovulación. La capacidad de un folículo para convertir andrógeno en estrógeno es determinante para selección como folículo dominante o no. Le hago una pregunta. Escuchen. La capacidad de un folículo de convertir andrógeno en estrógeno es determinante para que sea el folículo elegido. ¿Por qué? Porque si no, no tiene un microambiente estrogénico, tiene un microambiente androgénico y todo lo que tiene un microambiente androgénico van a la apoptosis, a la muerte celular. La dominancia, ¿de qué dependerá lo que hablamos nosotros? Miren, de la cantidad de receptores de FSH, ¿se acuerdan? De la cantidad de estradiol, de la actividad aromatasa o no. Sí, cuanto más FSH tenga, más aromatasa tenga. Y de la disminución de los andrógenos. Este va a dominar. ¿Y quién va a ir a la apoptosis? Menos receptores de FSH, menos estradiol, menos actividad aromatasa, más andrógeno. Ya hemos dicho que comienza 2 o 3 días antes del comienzo la fase de ovulación, 2 o 3 días antes del comienzo del pico del LH con un aumento del estradiol. Llega al máximo el estradiol. ¿A cuánto llegaba? A 200, pone 200 picogramos. Llega, una vez que está sostenido estos 200 picogramos, ¿qué pasa? ¿Se libera quién? La LH. 34, 36 horas después, la ovulación. ¿Qué hace el LH en el cuerpo lúteo? Empieza a irrigarse el cuerpo lúteo porque se rompió el óvulo, salió, quedan los vasos, llegan al cuerpo lúteo los vasos. ¿Qué traen para hacer la esteroidogénesis? Los vasos, eso. ¿Cuál es la materia prima de la esteroidogénesis? Acá ha dicho su compañera, vamos fuerte, dígalo. El colesterol. Llega a través de los vasos el colesterol, por la vía delta 4 va a producir progesterona. ¿Pero de qué va a depender que tenga buena cantidad de progesterona? ¿De qué? ¿Qué hacía el FSH cuando yo le decía, esto es bueno porque después actúa para el cuerpo lúteo? ¿Qué hacía? Exacto, la luteinización del cuerpo lúteo con estos receptores. Entonces, cuanto más receptores. Por eso se dice que cuando no hay una buena fase folicular, tampoco va a haber una fase lútea buena. Si no está preparado bien el folículo para estos receptores, después no vamos a tener una fase lútea buena. Bueno, entonces, el pico de la ovulación. Pico del LH. ¿Qué hace el pico del LH? Produce un aumento de la progesterona, porque tiene un feedback negativo, ¿sí? El ovocito se completa la primera división meiótica, la luteinización de la célula de la teca y la granulosa, ruptura de la membrana basal de la célula de la teca, migración de elementos vasculares, lo que decía recién, viene el colesterol y el desarrollo del cuerpo lúteo dependerá del tiempo de exposición que tenga a la progesterona. Cuando sube la progesterona, tiene feedback negativo con el LH, ¿no? La frena. Así como el estrógeno frenaba el FSH, la progesterona, ¿quién frena? Al LH. Muy bien. Y en la fase lútea se produce la luteinización de las células de la teca y la granulosa, la angiogénesis, los vasos, la actividad endocrina máxima, tiene una duración de 13 a 14 días y las variaciones del ciclo normal por lo general son causados por cambios persistentes en la fase folicular. Yo lo que les decía, de acuerdo a la preparación de la primera fase, ¿qué va a ser? Muchas veces hay gente que pierde los embarazos porque tiene fase lútea corta.
Y acuérdense que la progesterona es la que permite la anidación del embarazo. Entonces, cuando tengo una fase lútea corta, ovuló todo, se embarazó, tiene una fase lútea corta, lo pierde el embarazo porque no tiene la cantidad de progesterona suficiente. Y es porque en la fase folicular no ha sido bien preparada ese folículo. Sí. Eso lo acaba de decir, no se preparó, ¿por qué? Porque no hubo una buena fase folicular en donde los receptores cuando la FSH producía receptores en la pared, ¿se acuerdan? Para que después venga el LH y actúen esos receptores. Cuanto más receptores tengan, más hormona va a producir. Bueno, ¿y qué pasa? ¿En dónde termina de actuar todo esto? Hemos dicho que el órgano blanco era el endometrio, ¿sí? Tenemos la fase, hemos dicho en la primera fase que es una etapa proliferativa, miren, primero está delgadito, ¿no? Luego empieza a crecer, se hace gordo, 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 y luego, en la etapa folicular, y luego viene una etapa secretora, que aparecen las glándulas acá, y luego sostiene esa secreción con la progesterona. Cuando cae la progesterona, baja y el endometrio decama. La fase proliferativa es estrogénica, hemos dicho por una capa basal, y tenemos 1 o 2 milímetros, es un crecimiento progresivo de glándula, estroma y vascularización. La fase secretora, aparecen las glándulas que son tortuosas y dilatadas, hay gran aporte sanguíneo, y los días 14 la ovulación, el día de implantación. ¿Cuándo va a ser? En una semana del 20 al 24. Es decir, que va a ser al 7º día de la ovulación. Si le damos tiempo que todo el cigoto se una en la trompa, camine y llegue al útero, es al 7º día de la implantación. Si yo tengo que pedir un dosaje de progesterona, ¿qué día lo pido? ¿Los primeros días del ciclo o los últimos días del ciclo? ¿La progesterona cuándo está presente? ¿Después de la ovulación o antes? Después, cuerpo lúteo. Lo pido en la segunda fase. ¿Qué día lo voy a pedir? El día 21 a 23. ¿Cuáles son los valores normales para decir que una paciente ovulado? Se dice de 5 a 10 nanogramos por mililitro. Bien. Esta progesterona es la que va a hacer que permanezca el embarazo, ¿sí? Acá dice que el día 20, la ventana de implantación, es cuando lo ideal que viene el huevo cigoto y se prende en el útero. La progesterona la voy a pedir segunda fase del ciclo. ¿Tiene sentido pedir la primera? No, va a estar ausente. Y si yo quiero pedir un análisis basal de FSH y LH, lo voy a pedir los primeros días del ciclo. 2 al 5º día de la menstruación. ¿Sí? Para pedir FSH y LH. Progesterona el día 21 a 23. Bueno, vamos terminando. La fase decamativa, viene la menstruación, ausencia de estímulo hormonal. Ya hemos dicho, baja la progesterona, bajan todas las hormonas, espasmos de las arterias, isquemia, liberación de enzimas proteolíticas y desprendimiento en la capa funcional. ¿Estamos? Sí. Bueno, conclusiones. ¿Qué queremos decir con todo lo que hemos hablado? Que tiene que estar todo perfecto para tener un ciclo normal, ¿sí o no? Si no, se altera el ciclo. Entonces, el ciclo genital está regulado por un complejo mecanismo que empieza en el cerebro, empieza en el sistema nervioso central con los estímulos. Empieza integrado por un eje, integrado por el eje hipotálamo hipófiso gonadal, mediado por hormonas, pospéptidos, que actúan a nivel local y a distancia. Y que solo un ovocito, el más apto, el elegido, el mejor, ¿sí? El con mejor aparato enzimático será el único que logre el objetivo, que es la ovulación. Es decir, todo es un imbrincado eje en donde todo tiene que funcionar perfecto para que haya ovulación, para que haya embarazo, que es el fin de este proceso, ¿sí? Cuando no hay embarazo, el fracaso del embarazo es la menstruación. Entonces, todo tiene que ver con todo. Cuando ustedes vean la próxima clase, amenorrea, van a ver cómo otros ejes se imbrincan en este eje hipotálamo hipófiso gonadal y cómo otras situaciones que tienen que ver con el sistema nervioso central, con esos famosos estímulos externos e internos que yo les decía al principio, alteran el ciclo menstrual. ¿Cómo llegan a alterar? ¿Sí? La pulsatilidad algunos. ¿En qué distintos momentos de todo lo que hablamos pueden actuar distintas causas que producen alteración del ciclo de la mujer? ¿Sí? Porque la manifestación única es la alteración del ciclo, la falla de embarazo,
¿sí? Entonces, es muy importante, y en las próximas clases, que van a ver que yo, por ejemplo, le doy ovario poliquístico también, hay un error en uno de estos mecanismos. Entonces, ¿qué les aconsejo y les sugiero? Hoy a la tarde se van a su casa, en el momento que tengan libre, lean eje hipotálamo hipofisario. Porque como lo hemos dado, lo van a entender a todo, ¿sí? Una vez que ustedes tengan ya el conocimiento del funcionamiento, es muy fácil después agregarle los conceptos de todas las patologías, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Nadie.